En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este programa que llega a las provincias de Vélez en Santander y de Ricaurte en Boyacá. Son dos provincias limítrofes que las separa el río Saravita, como lo mentaban y lo conocían los indígenas Agatae, los indígenas Ubasás, que vivieron en esta región antes de la llegada de los españoles y los fueron extinguiendo. Para este programa tenemos una invitada, estudiante de Ciencias Naturales y Medio Ambiente y Educación Ambiental de la UPTC en su 8º semestre. Ella, con sus conocimientos que viene adquiriendo, nos va a describir una serie de ideas que debemos tener en cuenta todos los pobladores del mundo para defender no solo el medio ambiente, sino el ambiente total. Si no lo protegemos, si no lo conservamos, el planeta Tierra no va a durar eternamente proveyéndonos de alimentos, la fauna tan rica que hay en el mundo, la flora también. Si no se cuidan esos bosques, si no se cuidan esos animales, pues vendrá el desierto en este planeta Tierra. Entonces, saludamos a Camila Castillo Ruge. Bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias, don Juvenal, por la invitación. Para mí es todo un honor poder compartir con su merced este espacio. Gracias a Diálogos La Cumbre Televisión por la invitación, y pues nada, esperamos que sea un espacio para construir conocimiento y también construir muchas preguntas aparte. No, desde luego, le agradecemos por haber aceptado la invitación a este programa y vamos a entrar en materia. Sí, señor, así es. Eso es. Bueno, quien se ha dedicado y optó por estudiar las ciencias naturales y la educación ambiental, una pregunta de entrada. Bueno, la educación ambiental, ¿de qué trata? Bueno, don Juvenal, partiendo del hecho de que la educación ambiental es una construcción de un todo, ¿sí? Desde una visión sistémica en la que no se va a tomar en cuenta al hombre o al ser humano como una parte solamente de este ecosistema o de este espacio. La educación ambiental es una construcción holística en la que voy a tener en cuenta básicamente lo que es el ser humano, lo que es la sociedad y la cultura. Entonces, digamos que dentro de los espacios reflexivos que se concibe la educación ambiental, debería ser la educación inicial de todas las personas. Deberíamos nosotros, desde que estamos pequeños, tener como una mirada y una actitud frente a lo que nos rodea, frente a lo que está en nuestro espacio, frente a cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, así podemos decir que esa construcción social de lo ambiental viene dado básicamente por lo que es el hombre, por lo que es la sociedad y cómo a partir de lo que es la cultura se puede mediar. Es decir, digamos,
yo tengo dentro de, digamos, de esa concepción del todo, de esa red conjunta de lo ambiental, tengo al ser humano en esta parte, ¿sí? Y tengo a la sociedad en esta parte. ¿Cómo voy a hacer que esos dos elementos se complementen entre sí? Voy a colocar algo que se llama cultura. El ser humano, por naturaleza, es un ser cultural, un ser social, que básicamente desde que nacemos ya tenemos esa identidad. Entonces, básicamente eso sería la educación ambiental, esa construcción que nos va a permitir reflexionar acerca de cómo interactuamos con nuestro espacio, cómo dejamos esa visión antropocéntrica con la que nacemos, porque es una visión que ya nacemos, porque es difícil como romper esa barrera de lo que ya se ha venido construyendo como sociedad. Entonces, dentro de ese espacio, cuando, digamos, la educación ambiental llega a concebirse, ¿sí?, dentro de los espacios educativos, es como podemos formar nuevas generaciones que nos permitan tener una visión holística, una visión biocéntrica de lo que es el ambiente, sin la superioridad del ser humano. Entonces, bueno, ahora, como se está cursando esa educación ambiental en la UPTC, en la universidad, para ser docente en el futuro, pues desde luego que esos conocimientos se van a aplicar allí en la escuela misma, desde el preescolar hasta el grado 11, porque a veces se cree que son los estudiantes de 10º y 11 los que deben acceder a la física, a la química, pero debe iniciarse desde el preescolar, hablar del ambiente, hablar de la naturaleza misma, Camila. Claro que sí, y de hecho, hablar de educación ambiental debería ser un día a día, ¿sí? Desde que nacemos, desde que, digamos, desde esa concepción o desde ese nacimiento, digamos, a las personas deberían inculcarnos ese amor y ese respeto por lo que nos rodea, ¿sí? Nosotros somos ambiente, ¿sí? La sociedad es ambiente, la naturaleza es ambiente. Entonces, desde que nacemos deberíamos tener como ese respeto, esa involucración en los temas tanto culturales, sociales y netamente naturales. Entonces sí, claramente debería ser, más que concebir como un área del currículo, la educación ambiental, debería ser concebida como la educación global que tienen las personas. Hay tantas especificidades en la educación ambiental y en las ciencias naturales, ¿no?, que son tan amplias, pero se van concretando, ¿no?, en algunos temas donde los estudiosos, los investigadores se van inclinando por alguna de esas ramas, de esas áreas. Entonces se ha hablado de la etnografía y de la etnobiología, ¿no? La etnografía nos podría comentar también de qué trata y cómo Camila, en sus estudios que viene adelantando, se ha inclinado un tanto por hacer algunos trabajos etnográficos. Claro, digamos que una de las herramientas y de como esas características principales que tiene la educación ambiental es que es interdisciplinario, ¿sí? Es decir, yo puedo tener en cuenta muchas disciplinas e integrarlas, ¿sí? No voy a hablar de que la educación ambiental es solo una disciplina, ¿sí? La etnografía durante mucho tiempo ha sido estudiada solamente dentro del área o dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Dentro de las ciencias naturales siempre se ha tenido como un sesgo de que solamente es algo científico, algo metódico, algo que solamente se puede comprobar a través de experiencias, experimentos, y no. Básicamente la etnografía puede ser concebida como un método de investigación que le permite, digamos, en este caso a un investigador, adentrarse en una comunidad para conocer cómo han sido sus vivencias, cómo han sido sus procesos tanto culturales, sociales, políticos, recordando que esa construcción no viene dada desde un momento en específico, sino que viene a un
a lo largo de un tiempo y tampoco es un proceso lineal, ¿sí? Ahora, sí, está perfecto. Y esa etnografía, en la medida que se hace el trabajo de investigación, que es un sistema de investigación que se va escribiendo, se va relatando, se va luego una narrativa para compartirla con otros. Es interesante y es una metodología muy sencilla para que los estudiantes la puedan acoger, se trabaje y vayan escribiendo diario a diario, por ejemplo, un fenómeno del cambio climático. ¿Qué pasa todos los días? Que llueve, que hace buen tiempo, que hay tempestades. Escríbanlo y regístrenlo y compártalo con los demás. Bueno, ahora la etnobiología. Sí, la etnobiología, bueno, básicamente la etnobiología comprendería partes significativas de la etnozoología y la etnobotánica. Digamos que dentro del campo que yo he estudiado, me ha parecido y me ha llamado mucho la atención la etnobotánica. Ajá. La etnobotánica es como esa trayectoria desde los saberes tradicionales o ancestrales que ha tenido una comunidad para poderse relacionar con las plantas, ¿sí? Ajá. Entonces de ahí como esa importancia de que uno pueda comprender la la etnobotánica como ese rescate de esos usos tradicionales que se le dan a las plantas. Coincidencialmente he elaborado trabajos y he trabajado en la universidad con temas de la etnobotánica referentes al rescate de, digamos que de esas tradiciones que las personas y las comunidades han tenido con el uso de las plantas, ¿sí? Cómo las utilizaban antes para aliviar una dolencia, algún quebranto de salud y cómo eso, digamos... Los famosos herbarios. Los famosos herbarios, sí, los remedios caseros, ¿sí? Sí, claro. Cosas que son importantes rescatar porque básicamente el mundo está sumido en un consumismo profundo, ¿sí? En un capitalismo que no nos permite como ver caminos alternativos para aliviar nuestras enfermedades, ¿sí? Sí. Entonces es muy bonito cómo a partir de una planta se puede aliviar una enfermedad, un dolor de cabeza, una fiebre, un problema estomacal y enfermedades bastante crónicas que las plantas tienen, o sea, sus propiedades infinitas y magistrales de lo que es la naturaleza como tal para poder aliviarlas, ¿no? ¿Y en qué niveles de aplicación con la etnografía y con la etnobotánica ha tenido? ¿En qué programas ha adelantado en lo cultural, en lo ambiental, de pronto en lo social o en lo educativo? Ok, listo. Bueno, yo pertenezco al semillero de investigación FIBAGUA, Educación y Gestión Ambiental. Desde la universidad hemos trabajado en diferentes aspectos que, digamos, han permitido colocar digamos, esas técnicas y esos métodos en práctica. Uno de ellos, el primero, digamos que ha sido cómo yo rescato los saberes de las personas y cómo los coloco en práctica en el invernadero de la UPTC. Ese fue el primer proyecto y fue como la cabida y el punto inicial que dije, bueno, me gusta el tema, voy a tener mi línea de estudio por acá. Allí se han realizado, en este sitio, en el invernadero de la UPTC, se han realizado diferentes estudios en cuanto a cómo se conservan las plantas, cuál es su uso etnobotánico, cómo las personas durante el tiempo las han utilizado. Allí hemos realizado actividades con mi grupo, actividades netamente pedagógicas, pero también que han llevado esos rescates de encuestas, de métodos de recolección de datos, de información de las personas, por ejemplo, acá de Moniquirá, ¿sí? Hemos realizado encuestas donde hemos tenido como ese principio de cómo sabe el uso de la sábila, por ejemplo, cómo sabe el uso de las plantas medicinales en general. Y no solamente medicinal, por ejemplo, digamos las plantas ornamentales. Claro, también es un uso etnobotánico que es importante rescatar. Tantas cosas. Bueno, y vamos aquí a retomar algo de la etnobotánica, ¿no? Son como grupos poblacionales, en este caso de plantas, un bosque, un jardín. Esa es una etnobotánica allí en el contacto con la misma naturaleza. Quiero hacer un comentario muy familiar. Es que los abuelos y nuestras madres, y en el caso particular nuestra madre, ¿no?, que ella venía de la región de Hueusa, Santander, conocía mucho las plantas, todas esas plantas medicinales, ¿no? Una vez fuimos a Bogotá al Jardín Botánico
yo le estuve acompañando, estuvimos recorriendo el Jardín Botánico y llegamos al Herbal, ¿no?, del Jardín Botánico de Bogotá. Y comenzamos a preguntarle a ella, ¿y esta planta cómo se llama? No, apio, esta se llama sábila, ¿no? Todas las plantas que estaba ahí y los usos, ¿no? O sea, el biólogo que iba acompañando lo que nosotros digo, no, a la señora la vamos a contratar para el Jardín Botánico como una guía, porque sabe mucho de plantas, ¿no? Entonces, con ese comentario es para que en nuestras familias, en las escuelas, ¿no?, se puede ir relacionándonos con la naturaleza misma, conociéndola, hablando con nuestros abuelos, hablando con nuestros familiares, y en esa medida también vamos a defender el medio ambiente. Camila, vamos a hacer ya una primera pausa y volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, las ciencias naturales que son supremamente prácticas, ¿no?, de laboratorio, de salidas de campo. No se puede aprender las ciencias naturales allí en las cuatro paredes de los recintos de las universidades. Hay proyectos tan interesantes que es aprender de la naturaleza, salir a las veredas, salir a los bosques, salir a las regiones, para conocer directamente y saber de la existencia de tantas poblaciones que hay en flora y fauna, para irlas identificando, que es muy difícil. Hoy todavía los sistematizadores no han logrado clasificar la mayoría de animales y de plantas, ¿no? Y Colombia sí que tiene una gran variedad. Decía eso en el aspecto práctico, pero también se basa bastante en teorías, ¿no?, en enfoques para la comprensión de los fenómenos naturales. En las universidades se van combinando esos dos aspectos, teoría y práctica, salidas de campo. Y Camila, ya con su grupo de investigación, han salido, en el caso de este territorio de la provincia de Ricaurte, y concreto en Moniquirá, a hacer algunos trabajos con comunidades. Nos quisiera contar eso para que los estudiantes, los jóvenes, los maestros, los pobladores, de pronto tomen como referente y que también pueden adelantar algunos trabajos allí, en sus veredas, en sus pueblos, en sus aldeas. Claro que sí, don Juvenal. Digamos que un apartado importante del trabajo con las comunidades es que se puede construir conocimiento a partir de una manera colectiva, ¿sí? Digamos que iniciando por ese sentido, hemos realizado con el grupo de investigación diferentes proyectos y uno de ellos ha sido la implementación de estrategias TIC para regular la gestión de los residuos en una comunidad rural. ¿Por qué en una comunidad rural? Porque siempre digamos que se ha visto como una ambigüedad en la que el territorio rural o la zona rural ha sido olvidada con relación a estas gestiones de la recolección de residuos, de la gestión de los residuos. Coincidencialmente hicimos aquí en Moniquirá un ejercicio divulgativo con comunidad en la cual pudimos ver cómo en la vereda Tierra de González habían ciertas falencias en torno a la gestión de los residuos. Allí se realizaron estrategias tanto pedagógicas, lúdicas y estrategias TIC, claramente, que permitieron como visualizar un poco cómo la comunidad gestiona sus residuos, cómo los aparta, cómo los dispone finalmente, ¿sí? Entonces ha sido como un proceso en el cual se ha querido como involucrar a la comunidad para ver cómo es y cómo ha sido esa gestión de los residuos. No, y hay algo que para relacionarlo, ese es un trabajo muy importante, lo que señala Camila, que se cree que solamente se contamina en las áreas urbanas, ¿no? Y hay algunas campañas, ¿no?, de recolección de esos residuos, las empresas de servicios públicos, pero en las zonas rurales pareciera, no, allá botamos el frasco del químico sobre el camino, o a los ríos. No, hay que adelantar ese tipo de campañas. Conocemos alguna experiencia en Venta Quemada, Boyacá, que vienen recogiendo cantidades y hasta toneladas de residuos sólidos que están en las áreas rurales. Entonces, esa es la invitación que le hacemos a quienes observan este programa,
a que no descuiden las áreas rurales. Y allí hay un capital que se esparce sobre la superficie, que se puede canalizar, reciclarlo y convertirlo, digamos, en abonos en algún momento. Esa parte de trabajo en las áreas rurales. Y también volviendo a su trabajo que realiza en la UPTC en el invernadero, ¿nos puede ampliar un poquito más esa información? Claro, digamos que así en síntesis, el trabajo que se realizó en el invernadero de la UPTC fue tanto con comunidad poblacional y también con comunidad educativa. Entonces, consistía en que a partir de encuestas y de instrumentos de recolección de datos, se podía llegar a ese rescate y a esa caracterización de los saberes en torno a las tradiciones sobre los usos de las plantas de una comunidad en especial. En este caso también fue la comunidad de la vereda Tierra de González de aquí de Moniquirá. Entonces, a partir de los datos recolectados, se realizó como una serie de catálogo de plantas, algunas, digamos que, sistematización de la información recolectada, y cómo a partir de ello se pudo crear una serie de actividades y guías pedagógicas que permitieron llevar a grupos, a comunidades educativas al invernadero de la UPTC y poder difundir y divulgar esos saberes con la ayuda de herramientas pedagógicas, con materiales didácticos, y cómo los estudiantes también, digamos que en conclusión, ellos aportaban también cómo hacían el uso de las plantas, o cómo hacían de las plantas un uso botánico, ¿sí? Etnobotánico. Entonces, por ejemplo, había una experiencia en la que ellos nos decían, yo utilizo las plantas cuando estoy enfermo porque mi madre lo hace y mi madre me lo da, así me da un remedio. Entonces es algo muy bonito de ver cómo esas tradiciones no se van perdiendo, ¿sí? Pero es importante rescatarlas porque día a día van a ser como un sustento para la sociedad. Ahora, volviendo al invernadero allí de la UPTC, que en gráficas lo estamos presentando, la gente va y los estudiantes pues les hacen un trabajo, una explicación de las plantas que están conservando algunas, ¿no? Y con la idea para que se vayan a sus barrios, se vayan hacia sus lugares de vivienda, así sea en las casas, y apliquen lo que observan y encuentran allí en el invernadero de la UPTC. Claro, digamos que el invernadero de la UPTC tiene 5 zonas estratégicas. En esas 5 zonas estratégicas se conservan diferentes grupos de plantas. La idea que tuvimos al momento de realizar el proyecto fue que el invernadero se convirtiera en un escenario didáctico y pedagógico para la construcción de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué construcción de conocimiento? Porque allí nos iba a hablar estratégicamente de qué era una planta, sino para qué servía y cómo las comunidades las utilizaban, ¿sí? Por temas de la pandemia, el invernadero, digamos, ha tenido como un declive, pero es muy importante cómo se trató antes de la pandemia, rescatar esos saberes, rescatar lo que había allá, porque es un lugar muy bonito, que no solamente es para conservación, sino también es para investigación. Bueno, muy bien, ahí vamos a dejar otras 2 ideas en este ambiente del diálogo de la Cumbre Televisión con la participación de Camila. De una parte hay que ir a las veredas, a los campos y también mirar cómo se están esparciendo una cantidad de residuos que no se pueden dejar a la vera del camino, ni en los humedales, ni en la ribera de los ríos y las quebradas. Y segundo, que podemos también en los municipios con las autoridades de pronto crear invernaderos. Antes existían como las sumatas en los pueblos y allí tenían lugares casi de unas especies de jardines botánicos.
cómo tener jardines botánicos en los pueblos y cómo tener huertas caseras y huertas escolares en los centros educativos. Vamos a hacer una nueva pausa en Diálogo de la Cumbre de Televisión y ya continuamos con Camila. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. De regreso a Diálogo la Cumbre Televisión. Como hemos ya expresado y conversado con Camila, pues desde los planos académicos, teóricos, prácticos, también hay niveles didácticos que se deben utilizar, y esa es una de las funciones de una facultad de ciencias de la educación, encontrar diversos métodos, diversos enfoques, diversas metodologías para entusiasmar a los estudiantes, a los niños de todos los niveles y también a los pobladores en general, porque el tema del medio ambiente no es para la escuela o para la universidad o para los centros académicos, tiene que ver con todos los habitantes del planeta. Se ha encontrado, y Camila viene trabajando con su equipo, una didáctica a partir del uso de la fotografía. Quisiera comentarnos cómo es ese trabajo que vienen desarrollando. Claro que sí, don Juvenal. Bueno, partiendo del hecho, digamos que la fotografía ha sido un medio de comunicación y un mecanismo que ha utilizado el hombre básicamente para poder relacionar lo que ve en su entorno, ¿sí? Digamos que dentro de las estrategias pedagógicas y didácticas, la fotografía recoge, digamos, una representación visual, ¿sí?, de lo que representa y de lo que hay como tal en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, llevar la fotografía a un ámbito escolar es muy fructífero porque el estudiante, o bueno, las personas somos muy visuales, ¿sí? Digamos que todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos recobra mucha importancia para nosotros y básicamente nos permite tener sensaciones y emociones, ¿sí? Y básicamente eso es lo que hace la fotografía. Entonces, digamos que en ese apartado, llevarlo al ámbito educativo, además de ser interesante y novedoso, le va a permitir al estudiante fortalecer tanto sus conocimientos, fortalecer sus medios visuales narrativos, porque una fotografía le permite a un estudiante narrar lo que ve ahí, ¿sí?, lo que puede interpretar de ese mundo, que en este caso va a ser la fotografía, ¿sí? Una de las desventajas que puede uno ver en estos ámbitos de la fotografía, de los espacios y del paisajismo, es que muchas veces el fotógrafo o la persona que toma la foto va a centrar su mirada en lo que le apetece mostrar, ¿sí? Pero digamos que eso pasa también con el tema del cambio climático, ¿sí? Muchas veces fotografiamos un árbol que está completamente sano, un árbol, una zona boscosa que está completamente libre de algún contaminante, pero al lado de esa zona hay una zona que está completamente mal, deforestada, está pasando por muchísima contaminación. Entonces es ahí que la fotografía tendría esa desventaja, ¿sí?, que va a mostrar una realidad parcial de las cosas. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí con esa didáctica, con esa herramienta de la fotografía, que antes pues habían las cámaras con rollo y en blanco y negro, ¿no? Y había lo que se conocía como revelar. Revelar era descubrir esas imágenes. Pero hoy ya todo el mundo tiene un celular, con eso puede tomar pues todas las fotografías y los videos también. Bueno, y Camila, ¿qué sugiere? ¿Qué tipo de registros se deben hacer, por ejemplo, de fauna y de flora? ¿Qué registros de fauna y de flora? Básicamente los registros de fauna y flora deben ser enfocados
en conocer primero lo que pertenece al territorio, ¿sí? Es decir, en esas especies que son endémicas y nativas del territorio que se quiere estudiar, ¿sí? Por ejemplo, una de las experiencias que he tenido es el desarrollo de unidades didácticas que han tenido como centro primordial el rescate de las características de los artrópodos, ¿sí? Ajá. Hay que mencionar que Colombia es un país que tiene diversidad de artrópodos y entre ellos están las mariposas o lepidópteros, ¿sí? Son seres tan maravillosos de conocer que es importante, por ejemplo, fotografiarlos, poderlos representar de esa manera para poder reconocer sus características. Aunque no se crea, hay un nivel muy bajo de, por decir así, de especies actualmente, ¿sí? Se dice que Colombia es el segundo país megadiverso del mundo, pero realmente, digamos, está en una crisis tanto social, ambiental y cultural que esas especies que hace años existían, muchas de ellas ya han desaparecido y básicamente ha sido por ese mal manejo que le damos a los recursos. Sí, le escuchaba en una entrevista a la directora del Jardín Botánico de Bogotá que decía, cuando se tala un bosque, no solamente es la caída de esos árboles, sino que había un ecosistema allí. Allí hay insectos, hay reptiles, hay cantidad de especies vegetales, ¿no? Y animales. Entonces se pueden acabar con unas especies que creían, no, eso, no hay problema, tumbemos eso. No, hay que tener cuidado con eso. Bueno, y con relación, bueno, eso en esa paisajística, en lo vegetal, que se vayan haciendo los registros, se vayan clasificando. Y con el cambio climático y atmosférico, ¿cómo se puede utilizar esas imágenes fotográficas? Uy, claro. Digamos que empezando, el tiempo atmosférico básicamente es lo que estamos viviendo en este momento, en este presente. El clima va a ser esa construcción, digamos que de esas eventualidades de ese tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces, una manera en la que la fotografía puede llegar a ser un punto importante es que con ella, digamos, se puede tomar un registro en el tiempo de cómo va cambiando, por ejemplo, un ecosistema, va cambiando un cuerpo de agua, un sistema montañoso y demás, ¿sí? Entonces, ahí como la importancia de hacer registros, de que, por ejemplo, yo en el ámbito de las ciencias naturales me apasiona poder registrar, sí, lo que veo, lo que puedo ver, lo que voy recorriendo y cómo, digamos, eso puede llegar a un aula a ser también una herramienta que me va a permitir, digamos, poder construir ese conocimiento en los niños, ¿sí? En especial en los niños. ¿Por qué digo en los niños? Porque muchas veces se tiene la concepción de que los niños son el futuro, pero ellos son el presente. Porque a partir de ahí es cuando empiezan a germinar las primeras semillas que van a realmente tener un cambio o que va a concebir un cambio en este entorno social. O sea, que con esta didáctica que nos está presentando Camila, de la utilización de un medio, en este caso pues está hablando de la fotografía y adicionémosle los videos, ¿no? Fotografía y videos, que al hacer todos esos registros, pues hay que hacer como unos archivos que ahora en los computadores se archivan, luego se imprimen, se le muestra a los vecinos, ¿no? Se puede hacer un taller en el barrio, en la comunidad, con la familia, no solamente para apreciar la belleza de esas fotografías, sino lo que consigna esa fotografía. Si hay plantas, animales, pues vegetales, los fenómenos naturales, ¿no? En un día, de las 6 de la mañana vamos a hacer el registro, a las 9, a las 12, a las 3, a las 7 de la noche. Y eso después analizarlo, vea, todo ese cambio climático que ocurrió en 12 horas. Bueno, ideas que quedan allí en este programa que se está convirtiendo también en una herramienta didáctica para que todos ustedes lo puedan compartir allí en sus entornos barriales, veredales, en los colegios, en instituciones educativas. Vamos a hacer
una última pausa y ya regresamos a Diálogo de la Cumbre de Televisión. Llegamos a esta última parte del programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Hemos ya desarrollado una serie de ideas básicas y claves en el medio ambiente, en la educación ambiental, en la aplicación de las ciencias naturales, y efectivamente Camila, con su grupo de investigación, con la asesoría de los profesores de la Facultad de Educación allí en el área de las ciencias naturales, han orientado algunos trabajos de investigación, trabajos de campo. Uno de los trabajos que se ha conocido es el que han desarrollado acá en Moniquirá, en la Serranía del Peligro, que es un lugar que, saliendo de Moniquirá hacia Arcabuco, Tunja, a 2.300 metros de altura allí sobre la carretera, se encuentra la Serranía del Peligro. ¿Cómo ha estado ese trabajo en esa serranía, Camila? Bueno, partiendo del hecho de que algo que se me había olvidado comentar con relación a la educación ambiental, es que ella, digamos, esa conformación de ese todo, esa conformación armónica nos permite, digamos, vislumbrar cómo ha sido una concepción dentro del buen vivir, ¿sí? Nosotros como moniquireños estamos bastante premiados con relación a tener una serranía como es la Serranía del Peligro, que básicamente tiene una de las variedades más bonitas y es un árbol endémico que es el roble, ¿sí? Digamos que empezando por ello, se han realizado diferentes dinámicas, tanto con los actores de la universidad, es decir, con los profesores, con el grupo de investigación, que han permitido recoger, digamos, esa riqueza concentrada en este paraíso, porque realmente es un paraíso que conocer, ¿sí? Y 3, el Parque Natural Regional Serranía del Peligro, aquí donde nos encontramos desarrollando este programa. Al fondo, si nos volvemos a mirar hacia allá, Mélida, ¿qué tenemos? Al lado derecho y al lado izquierdo. Por la parte media viene bajando el río Pómica. De pronto se alcanza a escuchar esa música sonora del río Pómica que va por este cañón bellísimo aquí en el alto de la cumbre, en la Serranía del Peligro. Cuéntenos, Mélida, al lado derecho del río Pómica, ¿qué encontramos entonces? Bueno, si vamos para Tunja, al lado derecho, después de la quebrada de los Micos, que es la que divide el parque de la reserva, ¿sí? Cogiendo las veredas de Tierra de González Alto y Colorado Alto, después de la quebrada de los Micos, empieza el parque hacia el lado izquierdo. Entonces está el Parque Natural Regional Serranía del Peligro, el cual tiene 2.700 hectáreas de bosques de roble, es un bosque alto andino y pues sus especies predominantes, ¿no? Se ha declarado Reserva Forestal Parque Natural Regional, ampliación de la Reserva Forestal Protectora Serranía del Peligro, se creó mediante Acuerdo 022 de 15 de diciembre de 2009. Desde el 2005 se empezaron a hacer los estudios para la creación de este parque y se encontró pues entre las especies, entre el roble, que es una especie que está vedada a su tala, es una especie también amenazada y que además hace parte de la insignia de la bandera de Boyacá. Por razones como esta y porque dentro del parque se encuentran 120 especies de aves de las 1.200 que hay 79 especies de aves de las 120 que hay en Boyacá. Son endémicas algunas del Parque Natural Regional Serranía del Peligro, así como los mamíferos, roedores y algunas especies de anfibios. Hay un anfibio que se encontró en el parque que no está descrito, es desconocido para la ciencia. No, qué bueno. Entonces, en este programa de diálogos La Cumbre de Moni TV, aquí en la Serranía del Peligro. Y también junto con la señora Luz Mélida y los jóvenes del comité de la SAP,
hemos realizado, digamos, diferentes dinámicas en torno a reconocer, por ejemplo, las especies de orquídeas que se encuentran allí, los lugares o las fuentes hídricas que se encuentran allí y cómo se pueden realizar de pronto estrategias tanto didácticas, pedagógicas, de comunidades, para rescatar un poquito como esa idiosincrasia que tiene este territorio, ¿sí? Porque realmente siento que es una parte muy olvidada de Moniquirá, ¿sí? Sabemos que la tenemos, pero no la reconocemos como identidad de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia como de tener esa mentalidad y sorprenderme también por lo que hay allí, ¿sí? Porque es majestuoso lo que la naturaleza, la madre tierra, puede tener, ¿sí? Exacto, entonces en la Serranía del Peligro, acá en Moniquirá, por ahí cruza el río Pómeca, hay un gran bosque, es una reserva que se debe conservar, y la invitación a todos los pobladores de estas dos provincias para que lleguen, averigüen aquí en la oficina de turismo, y con algunos promotores, guías turísticos, los podrán llevar a conocer esa reserva de la Serranía del Peligro. Y quiero hacer un complemento también, Camila, que existe otra reserva aquí natural que se llama Reserva Natural de Pantanillo. Queda en la vereda de Pantanillo, yendo de Moniquirá a Santa Sofía, se desvía para el Alto del Mazamorral, ¿sí? Sobre la cordillera. Llegar al Alto del Mazamorral es para ver Puente Nacional, para ver Guabatá, Vélez, Barbosa, Site, ¿no? Es un encanto también esa montaña allí, que divide y separa también los dos departamentos. Y más abajo hay una reserva natural que está registrada en el Ministerio de Medio Ambiente, son 19 hectáreas, 2.5 conservadas, hay una riqueza en flora y fauna. En flora también allí hay robles, hay robledales muy antiguos, hay yarumos, hay arrayanes, y en fauna se tienen armadillos, se tienen conejos, ¿no? Hay ranas también, anfibios, y hay unos pasos de agua, nacen aguas, dos quebradas allí que surten como a 80 familias hacia abajo, hacia el río Moniquirá. Esa reserva natural de Pantanillo también, que es menos conocida que la reserva del Peligro, es la invitación a que se averigüen y lleguen los fines de semana a conocer esa riqueza natural que se encuentra también en Moniquirá. Pero Camila también ha hecho otros trabajos que se han sabido en San Luis de Gaceno.
¿Qué Sí. encontraron allí en San Luis de Gaceno, en Bueno. Boyacá? Bueno, San Luis de Gaceno, digamos, es un municipio de Boyacá que tiene diversidad de clima, que es un clima mucho más húmedo que el que tenemos aquí en Moniquirá. Fue una práctica de campo bastante fructífera. Se pudieron rescatar muchísimas vivencias también de allí y también traer aquí, digamos, el conocimiento y a la construcción como docente de diferentes especies de artrópodos que pertenecen allí y que básicamente va a ser difícil encontrarlas aquí, ¿sí? Y es muy bonito, digamos, hacer como esa analogía de este ecosistema, del ecosistema que hay, por ejemplo, aquí en la Serranía del Peligro, al que hay allá, ¿sí? Boyacá es uno de los, y si no por decirlo casi, Biodiversidad. el único departamento que tiene casi todos los climas que registra Colombia, ¿sí? Entonces, hay la importancia como de tener presente esa diversidad de artrópodos, esos animalitos que son tan olvidados para algunos, pero que son tan eficientes para el mantenimiento de un ecosistema, que van a proveer la materia orgánica para el mantenimiento, por ejemplo, de una especie vegetal, que a través de ellos se realizan diferentes procesos dentro de la cadena trófica y que van a ser tan necesarios, ¿sí? Aquí en Moniquirá, digamos que el clima es variado, ¿sí? Pero no es tan húmedo como allá, ¿sí? Allá se concentran muchas especies que van a ser muy diversas encontrarlas acá. Bueno, y llegando a la última parte de Diálogo de la Cumbre de Televisión, Camila está en un grupo aquí en Boyacá que es promotor de una semana ambiental en el departamento. Cuéntele al auditorio de Diálogo de la Cumbre de Televisión cuándo es la próxima semana ambiental y en términos generales de qué va a tratar. Listo, bueno, para contarles que la Semana Ambiental es un proyecto iniciado por estudiantes universitarios que básicamente tiene el fin de poder reconocer al ser humano como conjunto de una sociedad dentro del ambiente y cómo él se interrelaciona con los demás, ¿sí? He ahí la importancia de rescatar el ambiente, de rescatar los recursos ambientales y cómo, digamos, a partir de diferentes estrategias que involucran el territorio de Boyacá, se puede unir a los municipios para hacer parte de una única semana que lleva como nombre la Semana Ambiental Boyacense. ¿Qué fechas? Este año vamos a estar del 8 al 15 de agosto realizando diferentes actividades. Somos como 40 municipios los cuales nos vinculamos este año. Moniquirá también va a estar participando y se van a realizar diferentes actividades. De medio ambiente. Bueno, con el agradecimiento a Camila Castillo Ruge por la participación en este programa, todos sus aportes muy valiosos, muy claros, muy didácticos. Esperamos que a ustedes como audiencia de Diálogo de la Cumbre de Televisión les haya llegado estos mensajes, que los reciban muy bien, los apliquen con sus familias, con sus comunidades y defendamos el medio ambiente total del mundo, desde nuestras aldeas, desde nuestras regiones, para que perdure esa riqueza de fauna y flora que tiene nuestro territorio. Gracias, Camila. Gracias, don Juvenal, por la invitación y a Diálogos La Cumbre Televisión. Bueno, y a ustedes nos vemos en un próximo programa.